Bien, pues finalmente, nuevamente, feliz 2019 en esta tercera entrega sobre el tema de cómo aprender a lograr metas, cómo aterrizarlas de verdad. Me voy a referir específicamente a un tema particularmente difícil y me refiero a lo que son las barreras del cambio contra el aprendizaje en lo que es la reingeniería de valores, virtudes y procesos. Todo lo que estoy proponiendo es una especie de volver a empezar. No se trata de pasar de un burro a un mejor burro o de un burro a un caballo. Se trata de pasar de un caballo a un jet, por ejemplo. Y en este enfoque de esta tercera entrega sobre este mismo tema, me voy a referir específicamente a qué sucede cuando una persona quiere cambiar. ¿Qué sucede cuando alguien llega cargado de miedos, pero esperanzas, deseos, tal vez incluso de voluntad de ser mejor? Normalmente, hay que decirlo, la gran mayoría de las personas acuden a mi consulta esperando que yo sea un factor de cambio, pero para su cónyuge, para sus hijos, para sus padres, para sus jefes. Así que en general la gente tiene más atención hacia que el otro cambie, a empezar hoy mismo y por uno mismo, como es lo único viable para lograr un cambio profundo y verdadero. ¿Por qué? Porque el cambio empieza hoy y por mí mismo. No empieza mañana ni empieza por los demás, empieza hoy. Independientemente de cuál sea el estatus en el cual llegue el consultante, el alumno, el paciente, normalmente hay 5 grandes posiciones, no 4, porque si hubiera la quinta, que es la realista, difícilmente estarán acudiendo a un complejo proceso de modificación de su argumento de vida o de eliminación de los problemas profundos. La gente en general llega en una actitud yo mal, otro bien, o al revés, yo bien, la que está mal es mi mujer, o el que está mal es mi marido, yo estoy bien, los que están mal son mis hijos, no sé por qué no aprenden a pesar de mi heroísmo, de mis esfuerzos, de mis sacrificios cotidianos. Casi nunca se presentan en posición maníaca ni lista, porque los maníacos generalmente piensan bobamente que todo está muy bien, que nadie necesita cambiar nada, y los nihilistas o valemadristas pues difícilmente van a pensar en la conveniencia de establecer un cambio. Entonces, ¿cuál es la posición con la que más frecuentemente la gente llega a solicitar ayuda terapéutica para cambiar? Bueno, pues la más frecuente es la posición depresiva. Yo estoy mal, me siento mal, otros me tratan mal y otros dicen que está bien y que la que está mal soy yo. Pero también se presentan, tal vez en términos muy similares, los que están en posición paranoide, los que llegan a acusar al otro de sus problemas. En ambos casos, tanto en la postura depresiva como en la postura paranoide, el que quiera realmente cambiar y lograr una vida muchísimo menos triste o muchísimo más plena, tendrá que adquirir virtudes, como ya lo decíamos, nuevos conocimientos, nuevos enfoques, juicios diferentes, aprender a modificar su argumento de vida, aprender tal vez, muy probablemente, a romper una relación codependiente, destructiva, tal vez dejar un vicio, alcohol, cigarro, drogas, compras, comida, televisión, celulares y pantallas en general, o pornografía, o algún otro de los vicios posmodernos que tanto corroen a la familia. El asunto es que independientemente de cuál sea el objetivo, cuál sea la meta, todo cambio va a producir cuando menos 6 fenómenos adversos. Son naturales, no es que le ocurra solo a un grupo de personas, o solo a algún sexo o alguna edad, o alguna clase de personas ocupadas en alguna actividad específica, como podría ser el deporte, o la vida consagrada de la monja, el sacerdote o el magisterio,
o qué sé yo. No, esto le ocurre a todo ser humano. ¿Cuáles son los 6 fenómenos naturales adversos a los cuales toda persona que quiere mejorar, toda persona que quiere lograr una mejor versión de sí mismo se va a enfrentar? Bueno, pues son, en primerísimo lugar, el dolor. ¿Sí? Todo cambio es doloroso, cuando menos en sus fases iniciales. No todo el proceso de cambio es doloroso. Cuando ya hay ciertos avances, cuando ya se empiezan a cosechar ciertos triunfos, el cambio se puede convertir no en un día de campo, pero sí en algo atractivo, estimulante, que es autoalimentable. Es decir, los pequeños avances van alimentando de energía, de entusiasmo, de claridad, de consistencia y firmeza los siguientes objetivos. Pero al principio incluso puede ser cuestión de semanas, tal vez incluso de meses, es inevitable que el cambio duela. Va a doler mentalmente, espiritualmente, psíquicamente, muscularmente. Ejemplo, si alguien toma un curso de guitarra con un determinado maestro y ha logrado ciertos avances en su ejecución y por azares de la vida cambia de maestro y cambia de mañas y cambia de técnica o de sistema para tocar su instrumento, le van a doler los dedos. Si alguien está acostumbrado a manejar por la izquierda, como en este país, y se va a manejar a Londres o a algún lugar donde el volante va a la derecha, igual que el sentido del tráfico, pues probablemente pueda sufrir dolores de cabeza mientras logra concentrarse y volver habitual un manejo tan opuesto a lo que uno está acostumbrado. Lo mismo se puede decir para cualquier otro aspecto de la vida. Todo aquel que quiere dejar un mal hábito se va a tener que enfrentar, le guste o no, lo quiera o no, lo busque o no, a grandes dolores físicos, mentales, emocionales, que pueden llegar a ser tan intensos que la persona diga, no, mejor me regreso y me quedo como estaba. Puede causar dolor el costo del tratamiento, el costo de la evaluación inicial, el esfuerzo laboral que se tiene que hacer necesariamente, porque esto es una profesión para cubrir los costos, los gastos directos o indirectos, incluso el tiempo de transporte. A muchos les duele dejar de ver televisión o dejar de ir a la cantina o dejar de reunirse con los amigos para ir a la obligada cita con el terapeuta, y ese dolor, repito, en las grandes 5 esferas de la vida, eco, bio, psico, social, espiritual, todos los aspectos de la existencia nos van a doler, porque cambiar requiere una energía extra y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, requiere abandonar lo que se llama las ventajas falsas o ventajas neuróticas, que consisten en estar adherido tan profundamente, tan arraigado a nuestros malos hábitos, que de alguna manera estos malos hábitos son una fuente de placer instantáneo, una fuente de endorfinas seguras, rápidas, baratas y muy sencillas y muy fáciles de conseguir. Dejarlas, abandonarlas por endorfinas de mediano plazo, de mucho menor intensidad, o endorfinas de largo plazo, de intensidad tenue, va a resultar algo muy doloroso, porque las endorfinas que producen los vicios o las relaciones conflictivas, las relaciones codependientes o dramáticas, pues son endorfinas que se consiguen instantáneamente y como duran muy poquito, aunque sean de un enorme impacto, pues la persona tiende a estar acostumbrada a repetir la acción que va a garantizar esa fuente de placer. Se siente mucho placer al gritar, al pelear, al insultar, al comprar, al beber, al fumar, al drogarse, al despilfarrar, al hacer multitud de cosas que sabemos por conciencia que están mal hechas. Dejarlas, verdaderamente dejarlas, ya no digamos de golpe, porque eso sería casi milagroso. Dejarlas poco a poco, como lo he venido planteando, con ese primer paso que da uno para emprender un camino de 5,000 millas,
náuticas o nudos o leguas. Es el primer paso y sobre todo los primeros pasos son necesariamente muy dolorosos. Enfréntalo, acéptalo, cambiar duele. No pain, no gain. No hay dolor, no hay mejora. No hay dolor, no sirve. Segundo efecto adverso de los procesos de cambio, segundo obstáculo que nos vamos a encontrar, es que necesariamente por sí mismo todo cambio es desordenado. Basta con recordar todos los que lo hemos sufrido, los que lo hemos hecho, cómo es un cambio de casa, un cambio de oficina, es más un cambio de una habitación a otra, la tremenda cantidad de tiliches, mugre, desperdicios, basura que salen y cómo tarda uno a veces largos meses en volver a acomodarse y en volver a dominar dónde está cada cosa, cada salida, cada expediente, cada aparatito, cada enchufe, cada recurso de lo que teníamos antes, independientemente de qué tan desordenado, qué tan pequeño o qué tan desventajoso fuera. Necesariamente todo cambio es desordenado, incluso los cambios planeados son desordenados y a lo largo de su desarrollo, los que sabemos y somos especialistas en cambio planeado, sabemos que invariablemente van a ocurrir cosas, accidentes, imprevistos, se van a presentar obstáculos que no estaban planeados y no solo, que era imposible saber que iban a ocurrir. Así que, así como dije, enfrenta el dolor y acéptalo, pues enfrenta la necesidad ineludible de que todo cambio, cuando es verdadero, va a generar altas dosis de desorden. No solamente en ti, sino en todas las personas que tengan la suerte o la desdicha de rodearte. Un tercer fenómeno adverso es lo que vamos a llamar resistencia de otros. Sí, pues ¿qué se cree? ¿A poco cree que ya con que jure, prometa, escriba, se comprometa o aprenda algo, ya con eso yo le voy a creer? Pues no, entonces en general, cuando yo planteo un proceso a los hijos, a los padres, a los jefes, a los subordinados, en un grupo de cualquier naturaleza, invariablemente no falta el que manifiesta una gran resistencia. Dice que lo va a hacer, pero realmente no se lo creo. Lo ha dicho tantas veces, cada año nuevo es la misma monserga. Levanta la copa, dice que este año es el suyo, que ahora sí lo va a hacer, que no, que ya es la vencida, que ya está muy viejo, que ya aprendió suficiente. Y cómo tomamos en general las personas que rodeamos a esa persona que se expresa de ese modo, con resistencia, con incredulidad, con escepticismo, e incluso para lograr comprobar que tenemos la razón, muchas personas están dispuestas a meterle zancadillas para finalmente poder decir, te lo dije, no ibas a poder. Así que no esperes en tu proceso de cambio, querido alumno, amigo, paciente, sujeto en entrenamiento, no esperes el aplauso de quienes te rodean. Aunque te aplaudan por fuera, aunque te aplaudan aparentemente, te vas a topar tarde o temprano con una feroz, determinada, fiera resistencia a lograr recuperar tu crédito, tu buena fama, tu prestigio y tu credibilidad como sujeto que ya cambió, que ya logró dejar al amante, el vicio, el cigarro, el alcohol, la droga, las malas prácticas laborales o los vicios en general. Te vas a enfrentar pues a la resistencia de otros si no estás preparado para aceptar que tu propia esposa, la que te llevó a consulta, tu propio marido, el que te llevó con el especialista, con tu servidor, para que ambos salieran de la bronca gravísima en la que están y que los tienen al borde del divorcio. Prepárate porque quien te llevó conmigo, quien te llevó con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, con el especialista, puede convertirse en un determinado momento en tu peor adversario. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos un cuarto fenómeno adverso.
todo proceso de cambio afecta intereses creados. Así como muchas señoras me dicen, bueno, mi marido ya regresó, pero ahora ¿qué hago con él? Ya no sale de la casa, llega temprano, no sé dónde ponerlo, en qué ocuparlo, necesito mi espacio. Yo antes sí lloraba mucho porque me había abandonado y mis hijos lo extrañaban, pero ahora que lo tengo en casa, pues ya me afectó, ya me desacomodó toda mi vida. Ya, ¿qué tengo que hacer ahora cuando voy al Vips, Dennis, Talk, Sambors, qué sé yo, a platicar con mis amigas? Pues ya no tengo de qué platicarles porque ahora ya no tengo de qué quejarme. Entonces, de muchas formas, afectamos a otros cuando cambiamos, y estoy poniendo un ejemplo bastante superficial. Muchas empresas, no digo nombres, a lo largo de este más de medio siglo de trabajo, me han contratado para lograr atacar el robo hormiga, reducir la rotación, los fraudes, reducir o modificar los estilos de mando, hacer que la gente se quiera arraigar, que sea más productiva, que sea más eficiente, qué sé yo. ¿Y qué creen? Cuando se empieza realmente a avanzar en los procesos de cambio, cuando se empiezan a descubrir los intereses, cuando se jala la cobija y quedan al aire los pies, la panza, la cabeza, los miembros de la organización que han estado medrando con el estatus actual de cosas, entonces incluso los mismos contratantes se echan para atrás. Dicen, es que no sabíamos que ibas a llegar tan adelante, que te ibas a meter tan a fondo. Nosotros nada más queríamos cumplir con un programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en realidad no queríamos que las cosas cambiaran tanto. ¿Por qué? Pues porque ya se afectaron graves intereses o ligeros, depende, creados en el no cambio, en el siempre hacer las cosas con la línea del menor esfuerzo o el grado suficiente de irresponsabilidad. Como dice el dicho, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Así que, ¿quieres cambiar? Prepárate para afectar intereses creados de todas las personas que te rodeen, en menor o mayor grado. El quinto fenómeno adverso se va a llamar sabotaje. No solamente vas a afectar intereses creados, sino que al afectarlos va a venir la férrea oposición de otras personas para que tú puedas lograr tus objetivos, e incluso van a hacer todo lo posible para que no los logres. Uno de los ejemplos más dramáticos que me ha tocado vivir, aunque hay muchísimos, pero en estos momentos se me viene a la memoria el caso de una señora que se quejaba durante mucho tiempo, años incluso, de que su marido era una persona muy lujuriosa, que había descubierto que en la selva de Brasil había una comunidad religiosa a la cual él se había convertido, y que las chicas de esta comunidad pues eran jovencitas brasileñas, de esas muy guapas, muy sexys, muy atractivas, que utilizan ese hilito dental por bikini. Y allá el señor se pasó, creo que 2 o 3 años, convirtiéndolas a su fe, que era una especie de mezcla sincrética de cristianismo con Santa Muerte, con San Malverde y culto a la marihuana y por ahí alguna otra droga dura tal vez. El hecho es que ella durante todos estos meses o años incluso de la ausencia de este hombre, pues se convirtió en el centro de las pláticas, las quejas, el juegazo de pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? Yo que sufro tanto, mis hijos que están creciendo sin conocer a su padre. Y ella hacía mucha oración y hacía muchas mandas y muchos sacrificios para que él regresara. ¿Y qué creen? Pues que un día regresó. Según él, tuvo una iluminación, tuvo una intervención en su vida, algo así como que Cristo lo tiró del caballo y se dio cuenta de que había abandonado a su familia, que sus hijos estaban creciendo sin conocerlo, que su esposa tenía razón en sentirse abandonada y en considerarlo un hombre cuando menos absurdo, si no es que loco,
o desde luego un pecador empedernido, él dice, ya me convertí, aquí estoy, quiero retomar mi puesto, retomar mi paternidad, retomar mi papel de marido a tu lado. ¿Y quién fue la que lo saboteó? Pues ella, la esposa, que se quejó durante mucho tiempo con sus amigas y que cada vez que venía a verme, pues me contaba cada semana, cada 15 días, una amarga historia de las lágrimas, la tristeza, la depresión, la desesperanza en la que estaba sumergida por el abandono de este hombre. Pero cuando él regresa, empezó a quejarse de su presencia, a agredirlo, a maltratarlo, a empujarlo, a sacarlo nuevamente del hogar, porque pues que se cree, que nada más con que ya se convirtió y ahora va a venir a ocupar mi tiempo, invadir mi espacio y darles órdenes a mis hijos. Yo ya los tenía acostumbrados de cierta manera y ahora este señor, pues ¿qué se cree? En pocas palabras. Así que se convirtió en la principal saboteadora del proceso de conversión, de cambio profundo de su propio esposo. La historia tiene un final bastante triste porque él finalmente, al encontrar que el nido estaba ocupado por una serie de ventajas falsas que ella había desarrollado en ese periodo tan largo de ausencia, pues decidió irse por donde había venido y a la fecha han pasado muchos años y no ha regresado, ni creo que jamás regrese. Y ella dice, más vale sola que mal acompañada. Finalmente, dentro de los procesos adversos, tenemos otro fenómeno que se llama autosabotaje. Autosabotaje, que consiste en que ya no es otro el que se opone, ya no es otro el que sabotea, es uno mismo el que se convierte en rival de su propia persona. Como dice la canción, mi rival es mi propio corazón por traicionero. ¿Qué es eso del autosabotaje? El autosabotaje es comenzar a imaginar una serie de obstáculos que no son verdaderamente objetivos, que no son reales, que son superables, que son lo que vamos a conocer en un cuarto video que probablemente veremos mañana, que se llama ventajas falsas o ventajas neuróticas. Estas ventajas falsas o neuróticas son las que nos llevan a establecer un fuerte autosabotaje porque no estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes a como las veníamos haciendo, no estamos dispuestos a estructurar nuestro tiempo de una manera contraria, superior, diferente o cuando menos ajena a como lo veníamos haciendo. No estamos dispuestos a invertir una cierta cantidad en nuestro proceso de terapia, tampoco estamos dispuestos a sufrir las incomodidades físicas de levantarse temprano, de hacer ejercicio, de dejar el alcohol, el cigarro, los amigos, las viejas costumbres del hombre viejo y adquirir las nuevas costumbres del hombre nuevo, las verdaderas virtudes que nos van a hacer mejores personas. Y entonces empezamos a encontrar dentro de la propia cabeza, dentro del propio corazón, magníficos pretextos para autosabotearnos. Y decimos cosas como, ella me hace enojar, ella no va, ¿y yo por qué? Ella ya abandonó la terapia, ¿yo por qué la tengo que seguir? Ella en realidad no le echa ganas, si ella no le echa ganas, yo menos. Y entonces el desencanto de uno de los miembros de la familia se convierte en un magnífico pretexto para autosabotearse, abandonar el proyecto de cambio y quedarse incluso peor que antes. Aquí conviene decir que cuando una persona abandona un proyecto de cambio en el que ya ha avanzado, vamos a imaginar que en ese proceso de escalamiento de metas difíciles y complejas ya llegó a un más 20 de 100. Bueno, si lo abandona no va a regresar a 0, no. Mi experiencia comprueba de más de 50 años que va a regresar justamente a menos 20. Es decir, no solamente va a estar como estaba, sino va a estar bastante peor o menos bien de cómo estaba. ¿Por qué? Porque va a sufrir un proceso de desencanto, un proceso que también se llama de autovacuna, y pierde confianza en él, pierde confianza en el terapeuta, pierde desde luego, hay que decirlo, confianza en Dios, confianza en su propia religión, por supuesto, mal conocida,
peor practicada, incongruentemente vivida, va a perder confianza en su esposa, confianza en sus hijos, confianza en las personas que empezaron algo y decidieron abandonarlo precisamente por el dolor, el desorden, la resistencia de otros, la afectación de intereses creados, el sabotaje y el autosabotaje. Y bueno, pues entonces, año nuevo, vida nueva, costumbres las mismas, y así es como un día no nos salvamos de entregar en presencia del Juez Supremo las peores cuentas porque no tuvimos el valor heroico de cambiar. Para cambiar se requiere verdaderamente una determinación heroica y sin la ayuda, sin el auxilio de la gracia, no vamos a poder. Ciertamente es verdad absoluta que la gracia supone la naturaleza, pero la gracia también perfecciona la naturaleza. Y la mejor forma de enfrentar y superar estas adversidades en el proceso de cambio, pues yo la reduciría básicamente a 3 grandes herramientas sobre las cuales muy seguramente hablaremos más adelante. La oración permanente, el sacrificio y la penitencia permanentes y los sacramentos también de forma habitual. Gracias amigos, feliz año nuevo y hasta la próxima.